Muy buenos días, queridos amigos. Espero que se encuentren bien y que hayan disfrutado ya de una rica taza de café. Buenos días, Daris, ¿cómo estás? Bienvenido como Bueno, siempre, como cada miércoles. buenos días, Lindsay, y a los amigos que nos siguen por este canal 22 de Teleimpacto y en este programa. Creo que tú tienes una audiencia que hasta yo me estoy beneficiando. Bueno, y creo que también en la audiencia es la que se beneficia de tus puntos de vista, de tus análisis, Daris, sobre todo en la parte económica y política, porque además de economista, pues tienes una formación política que compartir tus experiencias o puntos de vista sobre los acontecimientos que ocurren en la República Dominicana en ese ámbito, pues siempre serán interesantes. Y bienvenido en este programa también, el que se puedan escuchar voces que piensen distinto quizás. Eh, por ejemplo, hoy amanece en todos los diarios y sobre todo ayer en la prensa la información del día o lo que llama la atención entre tantos acontecimientos que ocurren fue la llegada de Argenis a la República Dominicana, que vino con un grupo de deportados. El abogado dijo, su abogado, que él vino de manera libérrima, voluntaria, pero mira cuando llega a la República Dominicana asegurado de que ya no estaba el otro gobierno, porque según él dice, su vida corría peligro, porque aparentemente había un plan para asesinarlo, para liquidarlo. Y es ahora en el gobierno de Luis Abinader cuando Argenis ya se siente un tanto seguro de pisar otra vez territorio dominicano con el propósito de él explicar, según él dice, él explicar lo que sucedió. Él fue interrogado en el día de ayer por espacio de unas 5 horas, fue llevado al Palacio de Justicia para seguir con el interrogatorio de parte de la Procuraduría General de la República en el día de hoy. Será a partir de las 11 de la mañana y aparentemente serán muchas las veces que tendrán que interrogar al señor Argenis porque es una ficha clave para poder desenmascarar o desenmarañar toda esa trama que se formó alrededor de la muerte de Junior Ramírez, Daris. Mira, Lindsay, tratar ese tema para mí es un poco engorroso porque yo conocía a Junior y, y nos tratábamos en el club de profesores de la De UAS, la UAS. donde él solía almorzar y yo en algunas ocasiones nos encontramos e intercambiábamos impresiones sobre determinadas cosas que al final terminaron siendo causantes de la muerte. Es decir, elementos que él hablaba de los niveles de corrupción que andaba. Yo lo traté. Junior era una persona tratable, ¿verdad? Y tenía sus inquietudes. Este caso y la forma en que tú lo has explicado del temor que tenía el señor Argenis, que él no vino voluntariamente en el país, porque él no compró ningún boleto y él salió de una cárcel para acá. O sea que no fue ningún, ahí no hay voluntad. Ahora bien, cuando uno ve esas cosas, Lindsay, lo que llama la atención es la estructura que dominaba este país, la estructura que estaba incrustada en el Estado dominicano, porque era en el Estado. Era, para decírtelo más ligero, era una estructura de persecutores, mafiosos y sobre todo retaliadores. Entonces, en ese entramado, uno no sabe qué fue que condujo la eliminación física de Junior, porque uno ve que aparece el cadáver con una cadena y unos bloques encima y hay unos determinados acusados, pero uno no sabe cómo fue que se llegó hasta ahí.
hasta que el Ministerio Público haga las investigaciones del lugar. Y en el caso de Argenis, el Ministerio Público como persecutor de la pena, de los delitos, hará las indagaciones del lugar y llegará a las conclusiones, porque hay algo de lo que sí podemos estar seguros de antemano, es que el principio de investigación jurídica establece que un investigador, en este caso el Ministerio Público, no necesariamente tiene que confiar en lo que diga de manera voluntaria cualquier imputado. ¿Por qué? Porque tú no puedes creer en, en lo que un imputado diga así por así. De manera que hay muchas cosas que hábilmente el Ministerio Público se sentará, las cruzará entre las declaraciones de Argenis y las investigaciones previas que ya ha hecho el Ministerio Público y cruzar para presentarlo ante el tribunal. Y hay algo importante que uno sabe, que el tribunal toma decisiones no en función de lo que tú digas o lo que diga el otro, aquel, sino en función de las evidencias que se le muestre al tribunal. Los tribunales actúan en base a las evidencias, porque tú puedes decir todo lo que tú quieras de una persona, incluyendo hasta otro imputado, pero para el tribunal el único elemento convincente es única y exclusivamente la prueba. Entonces, lo que diga Argenis y las pruebas que ha investigado el Ministerio Público se cruzan. Si esas investigaciones y esas declaraciones chocan, entonces las declaraciones de Argenis se desploman y el Ministerio Público ya en la defensa, ¿verdad? Y en las acusaciones estarían hablando de llegar a la verdad jurídica. Bueno, mira, eso es lo que puede ocurrir. sí, Daris, sin embargo, tú dices, explicas un detalle que es muy importante. Argenis no se encontraba de vacaciones en la ciudad de Nueva York o en cualquier otra ciudad de los Estados Unidos. Todo el mundo sabe que las autoridades norteamericanas estaban, ¿verdad? Lo estaban protegiendo porque él mismo pidió esa protección, el mismo Argenis voló, salió de República Dominicana porque él sentía temor por su vida. Él asegura que de él haberse quedado aquí lo iban a asesinar, su vida corría peligro. Claro. ¿Y qué pasa? Oh, y Argenis estuvo todo ese tiempo allá y no le dijo ni un ji a las autoridades norteamericanas. Es evidente que si él estuvo cuidado, protegido por las autoridades norteamericanas, fue mediante un acuerdo, como saben hacer los norteamericanos. Ellos son expertos en eso. Y no es que Argenis va a hablar, es que ya Argenis habló. Hace rato que Argenis habló y es evidente que hubo un trato que aunque no se diga, y él dijo, su abogado dijo que vino de manera libérrima, que vino, por eso te lo puse ahí sobre la mesa para un poco, que él vino de manera voluntaria, pero lo cierto es que Argenis desde hace un buen tiempo se dejaban caer cositas de muchos de los detalles que este joven Argenis Contreras, que era la mano derecha del director de la ONSA, entonces él tenía toda la información del lugar, era una ficha clave para desenmarañar todo este caso, vuelvo a reiterar. Así que creo que solamente el Ministerio Público, por supuesto que hará muchísimas preguntas, estará anotando y todo bajo un acuerdo donde la vida de este muchacho, porque ya se ha dicho que se le va a redoblar la seguridad, eso se determinó también.
de que estuviera bien custodiado, porque no es que su vida ya deje de estar en peligro, sigue estando en peligro la vida. Parece ser que a él lo han amenazado fuertemente, Daris. Mira, es que hay dos elementos en uno. Está el caso del desfalco a la onza y está el asesinato de Junior. O sea, Sí. son dos delitos, dos Se corresponden imputaciones uno y otro, y que porque el van de la asesinato mano. de Junior es producto de muchas de las declaraciones que Junior Ramírez había dado respecto a la ONSA. Exacto, entonces es una duplicidad de hechos, de imputaciones que están contenidas en este caso. Obviamente, cualquier acto de asesinato y de la manera cruel en que fue asesinado Junior Ramírez, bueno, Junior tiene familia y la venganza es una presunción que debe todo el mundo, todo el que comete un acto de asesinato, sabe que se va a exponer a eso. Y el otro caso del de Falco, entonces ya por esa vía también el riesgo viene de quiénes estarían en esa cadena de involucramiento. Si tú te das cuenta, el caso Junior Ramírez viene a corresponderse con lo que fue el ingeniero, el arquitecto que se suicidó, que vino otro más, que ahí fue que se descubrió todo el entramado que había en las escuelas. Por eso te hablé de una estructura mafiosa. Entonces, sí, esos dos hechos desencadenan y cuando tú ves en perspectiva lo que ocurrió posteriormente, te das cuenta que era un entramado grande que había, que lo de la onza fue algo pequeño y en el cual pienso que desde el director hasta otros, de los que están detenidos, fueron utilizados como tontos inútiles en este proceso, en el cual desencadenó con la muerte de un ser humano productivo para la sociedad. Eso es lo penoso. Entonces, con razón, Argeni puede estar declarando el riesgo que corre su vida, pero es en dos direcciones, Lindsay, es en dos direcciones. El acto criminal que se lleva a Junior y el acto de Falco que acaba con la onza. Entonces, y que se correlacionan, por supuesto, uno y otro. Es más, el mismo Junior, el mismo Argeni, debe decir, mira, enciérrenme aquí en la cárcel por 10 o 15 años, por lo que ustedes quieran. Y aquí en la cárcel estaré menos riesgoso. Bueno, sí, porque le es da que la no se libertad. trata. Claro, porque fíjate lo que es que sucede, Daris. No estamos hablando de un asesinato común, sino un asesinato desde el Estado, que Eso viene es en manos, eso, y es lo peligroso también, no, es lo además, engorroso. además, Lindsay, ese hecho que conmovió a la ciudadanía, a la población dominicana, ni tú ni yo lo habíamos visto acá. No. O sea, nosotros no habíamos visto un caso en el cual le Eso nada más pusieran, en la época de Trujillo es que se decir, veía. que le pusieran 3 o 4 blogs, una cadena y lo tiraran a red como un perro. Entonces, yo no había visto esos hechos. Y esos hechos solamente, ese tipo de acto criminal, solamente uno creía que existía en el narco colombiano y que uno nada más lo había visto en la narconovela y en la narcopelícula, pero uno no había visto eso, así que le toque en los pies a la sociedad dominicana. ¿Me entiendes? Sí, así es. Mira, Daris, y otro caso que tiene que ver con justicia también, pero desde otro orden, es la ley 28-01 que se venció. El desarrollo fronterizo. La ley de desarrollo fronterizo tenía un plazo, tenía un límite, ya murió, pero el presidente Luis Abinader dio una declaración que albergó esperanza y llevó esperanza
tanto a los legisladores como también a los inversionistas en el sector de desarrollo fronterizo. La declaración que da Abinader es él garantizando, primero, que se va a reunir con el sector de desarrollo fronterizo, entiéndase, empresarios, inversionistas, Sí, las autoridades, de todo el mundo, todos los involucrados, ¿no? Y eso por un lado, pero también garantizando de que él va a ser posible de que todavía siga en vigencia hasta que el Congreso se pueda poner de acuerdo y todo lo demás. Vi la declaración de Dionis Sánchez, que es senador por el partido Fuerza del Pueblo, mostrarse complacido por esa iniciativa del presidente de la República. Sin embargo, también hizo la advertencia de que aún así solamente se van a beneficiar las personas que están que ya fueron beneficiadas entre el 2001, 2004, 2006 aproximadamente, 2004, 2006, 2002. Eh, en fin, y eso creo que es importante, creo que es 2004-2006 aproximadamente el lapso de tiempo. Pero él dice eso deja fuera un grupo también importante y que esto se va a tener que discutir ampliamente y sobre todo los legisladores que tienen que estar, que tienen que llegar a un acuerdo, que tienen que finalmente hacer posible que una ley que aparenta ser importante todavía, pero que tenía muchos vicios y que hay una serie de trampitas que se hacían con algunas empresas, que esas empresas supuestamente estaban operando en la frontera, pero no era cierto que estaban operando en la frontera, sino que operaban desde otros lugares mucho más cómodos, pero entonces tenían el privilegio de no pagar ningún impuesto, que es la ventaja que se le da con esta ley 2801, entre otras múltiples ventajas que reciben los inversionistas que deciden irse a las fronteras, abrir sus empresas allí, generar empleos en esa zona y por lo tanto eso es gratificado desde el Estado, Daris. sí, mira lo que sucede. Debo contarte que yo fui parte del grupo, de un grupo de técnicos entre economistas y abogados que tuvimos en el Congreso trabajando con esa ley cuando se concibió. Y yo le había advertido a uno de los legisladores que estaban en ese momento, que fueron promotores, yo le había advertido del plazo, del riesgo de los plazos. Entonces, lo veían como lejos. Y yo le dije, no vean tan lejos que ese periodo ahorita llega y vamos a estar vivos si Dios quiere todos. Y le hacía esa advertencia. Pero en ese momento lo que se quería ver que podían ser productivos esos legisladores. Bueno, y realmente lo que debe concebirse es una ley, porque las leyes de esa naturaleza, y más cuando tiene que ver con el desarrollo económico de una zona, tú no la puedes condicionar a un plazo, porque la zona va a seguir ahí, no va a desaparecer. Entonces, Sí. lo que debe hacerse es reformar la ley e incorporarle aquellos elementos que salieron como gazapo, Sí. eliminarlo y entonces incorporarle nuevas leyes, porque realmente la frontera, todas las fronteras del mundo son algo delicado. Pero la frontera dominico-haitiana es todavía mucho más delicado por su propia naturaleza. Hay un antecedente histórico que tiene que ver con los dos gobiernos, tiene que ver con cuestiones de disputa de las dos naciones. Y cómo tú detener en una frontera, en ninguna frontera del mundo, se detiene con palabras a una migración hambrienta y más como la haitiana. Tiene que venir
una iniciativa del gobierno haitiano, porque tú sabes que uno de los problemas que enfrenta la sociedad haitiana es que el Estado haitiano funciona en base a donaciones. Y quiere que te diga algo. Estados Unidos en un momento determinado dejó de transferirle ayuda a Haití. ¿Sabe por qué? Porque el 70% de esas ayudas, los propios funcionarios del gobierno de entonces la distraían para beneficio de ellos. Óyeme bien, y eso incluso está plasmado en el libro de Hillary Clinton, cómo ella describe con una destreza extraordinaria los niveles de corrupción espantosos que ella vio en Haití y cómo ella, en calidad de secretaria de Estado, fue testigo presencial de esa distracción. Entonces, si desde el propio gobierno se distraen los fondos de ayuda humanitaria, entonces, ¿qué nos será hacia abajo? Entonces, Haití también tiene que trabajar desde el Estado haitiano, porque el Estado haitiano no tiene incidencia en el nuestro, a actuar ni el nuestro sobre ellos, sino también promover una legislación que haga que los haitianos se puedan distraer, pero en esas condiciones en que vive el Estado haitiano, las cosas son cada vez más difíciles. Porque es que Mira, los gobernantes y y los hay que funcionarios conocer, haitianos son peores. claro, hay que conocer bien a ese pueblo y su forma de conducirse, como para tú saber qué cosas tú puedes negociar y qué no. Si es contando con las autoridades haitianas, que por cierto están en plena guerra prácticamente, o sea, están en plena huelga los haitianos porque quieren que Jovenel Moïse, el presidente haitiano, renuncie. Una vez más, otro más de la lista larguísima de presidentes que tienen que renunciar en Haití. Allí hay un grupito que controla todo, que los poderes, que cuando se toca un interés de alguien, y bueno, y es muy frustrante lo que pasa para la sociedad haitiana, lo que pasa con esos gobiernos que son tan flacos, que son tan débiles. Eso está sucediendo actualmente en Haití, unas huelgas constantes. Ahí no hay ningún tipo de tampoco de criterio, y así ellos hablan, que dije que a partir del día 11 le van a exigir prueba de PCR a todo el que entre a Haití. Pero bueno, es que en Haití tampoco, sí, así mismo es, porque no Entonces, hay muchos casos. mira Pero para que... eso es lo que ellos tienen que hacer ahora nosotros desde nuestro lado. Todo lo que vayamos a hacer es sin contar con Haití. Es que se tienen que hacer las cosas sin que tenga que tener ninguna anuencia de Haití, porque es que yo vi a Abinader reunirse con el presidente allá en la frontera, con el presidente de Haití, todo eso, con Moïse, todo lo demás. Pero de ahí que sale, de ahí salen solamente palabras, palabras y solo palabras. Sí, que llegaron a algunos acuerdos, una reunión hasta clandestina prácticamente, porque no se supo hasta el último momento qué iba a suceder. Y de hecho fue el presidente haitiano que dijo que se reunieron. Y después de eso, Abinader dijo, sí, es verdad, nos reunimos. Nos reunimos. O sea, no se sabe si la intención era que siguiera siendo clandestina y Moïse no se aguantó la lengua y lo escribió en Twitter. O sea, Pero no sé, no también, puedo afirmar una cosa o la otra. también también es posible que el presidente haitiano pensaba que en la República Dominicana se iba a publicitar esa reunión previo y lo hizo, porque se tiene entendido que dos mandatarios, cuando tratan algo y hay algo que no se quiere divulgar, ellos lo plasman ahí, no, esto no lo divulguemos. Y cuando hay que divulgar, lo hacen en conjunto. Entonces Sí. esos elementos están por el Y, medio. sí. Y que se hace previo también. El anuncio se hace previo, incluso días antes
se anuncia, porque estamos hablando de dos figuras de dos estados que se van a reunir, y esa es una noticia que tiene trascendencia porque se van a tratar asuntos de estado a estado. Claro, Entonces, es la máxima representación entre uno y otro, no es una noticia que puede pasar por alto. Por lo tanto, tiene que tener una cobertura, porque dos presidentes no se pueden estar reuniendo de manera clandestina sin que nadie se entere, bueno, y todas esas cosas. Pero eso ocurrió hace un tiempo. Lo que yo sí quiero dejar claro, Daris, es que si hay algo que se ha cometido, un error gravísimo, y que Montalvo en el gobierno pasado también lo cometió con sus sueños, sus quimeras, un tanto, ¿verdad? Eso mismo, un sueño, una quimera, y que se veía más pro haitiano que dominicano, que pro dominicano. O sea, él defendía abiertamente los haitianos y contaba, y eso eran reuniones en Juan Dolio, reuniones en parte de Haití, por allá, por la parte norte de Haití, se reunían, donde quiera hacían reuniones. ¿Y qué salió de ahí? ¿Cuáles fueron los acuerdos importantes que se pudieron honrar de esas cientos de reuniones que se hicieron? Ninguno. ¿Por qué? Porque la naturaleza de ese pueblo es esa, y nadie se la va a quitar. Nadie se la va a así, quitar. mira, Nosotros tenemos que hacer y legislar sin contar con absolutamente nada que tenga que ver con Haití. Siempre obedeciendo a los intereses primero de la República Dominicana. Tiene que ser así obligatoriamente. mira, con relación a ese personaje de Montalvo, yo que le tengo un respeto admirable al doctor Vincho Castillo, me recuerdo que el doctor Vincho Castillo siempre decía el funestro, el siniestro personaje de Montalvo. Y verdad, la persona que Sí. mejor lo describió en este país y que tiene un criterio de quién es ese personaje es el doctor Marino Vinicio Castillo. Lo describió desde el primer momento de quién era. Y Montalvo le hizo demasiado daño a este país de la presidencia de la República, o sea, del ministerio de la presidencia de la República. Y uno de ellos fue ese caso con los tratamientos con Haití. Ese fue uno de esos casos, eh, digamos, un Montalvo tristemente recordado. Y todo eso es una Bueno, cadena de sucesiones, claro. Tú sabes que esa una descripción que cadena, hace Don una cadena Vincho, de hechos. sí, Sí. tú hablando de esa descripción que hace Don Bicho de ese personaje, a mí siempre me pareció que Montalvo, así como largo, siempre vestido como de negro, y parecía Sí, tú no sé si viste La Familia Monster, sí, sí, y de él Herman parece como uno Monster. de esos Herman Monster, como que me da ese feeling. Sí, sí, es Incluso como cierto. camina y como se peinaba con esos cabellos para atrás, como Y no se reía. no, nada, nunca. No, pero Entonces, te digo, yo soy una de las personas que ve las intervenciones del doctor Castillo en su respuesta, y yo sí, me quedaba fijando cómo él lo describía. Y el doctor Lucho Castillo, tú sabes que no es muy dado a estar tomando gente así por así. Cuando él describe a un personaje, él tiene la base sustantiva de ese personaje. por Tú, oye, supuesto, tú es puedes así. coincidir o no con los planteamientos del doctor Castillo, pero él tiene un criterio de la cosa, y el criterio sobre Montalvo, el que mejor lo describió en este país, fue el doctor Vincho Castillo. Yo siempre lo he dicho en todos mis círculos y con mucha credibilidad. Claro. Bueno, porque es una persona que puede profundizar, que la experiencia que tiene una persona sumamente culta como el doctor Castillo no es para menos, y además una inteligencia sagaz, Sí, sí. tremendo, Admirable. don Lucho, admirable. Mira, tenemos que pausar, Daris, vamos a ir a la Ah, pausa para luego compartir un video del expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, que me parece sumamente importante. Pues vamos a la pausa y ya
regresamos.